Muy buenas, bienvenidos a Voces de África, un podcast impulsado por IBES Spain para dar voz a voces expertas y autorizadas sobre África y lo que se hace en España sobre África. Hoy nos acompaña Jennifer Riviero Ilende, es una abogada de origen ecuatoguineano, cofundadora y socia gerente de Ilende and Partners, un despacho con presencia en Madrid y en varios países que se especializa en extranjería. Luego Jennifer seguro que nos explica mucho mejor dónde está y a qué se dedica exactamente su despacho. Jennifer se formó en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un máster en Derecho Corporativo y Finanzas por la Delaware Law School. Además, ha trabajado en sectores claves como hidrocarburos, finanzas, extranjería, y ha asesorado a multitud de empresas en África, en Europa y en otros continentes como el asiático, China concretamente. Jennifer también ha dejado huella en el ámbito académico como coautora de la Guía de Extranjería y es profesora o ha sido profesora de diversas universidades españolas compartiendo sus conocimientos para empoderar eso que está tan de moda a las futuras generaciones españolas y ecuatoguineanas. Jennifer, muchas gracias por estar con nosotros este ratito en esta semana un poco peculiar, como comentábamos, y encantado de tenerte. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, si te parece, comenzamos con la primera pregunta que es bastante obvia para que nos cuentes un poco tu trayectoria. He ocultado cosas porque, bueno, quiero que te extiendas tú y que cuentes lo que tú quieras contarnos sobre tu trayectoria, qué momentos han sido claves para ti en tu vida personal y profesional, sobre todo. Claro, si no, no me dejas nada para contar. Bueno, pues como bien has explicado, yo soy nacida en Guinea Ecuatorial, pero de padre español, gallego, que como sabéis, cuando llegaron los americanos a la Luna ya había un gallego allí y había también unos cuantos aquí en Guinea Ecuatorial. Y entonces nazco en Guinea Ecuatorial en un momento en el que el país pues, era uno de los más pobres de la tierra. Y creo que pues, al final la propia historia del país en el que vives marca tu biografía. Por ello, a los 3 años de edad, emigro con mi familia hacia España y nos asentamos en Madrid. Por eso digo Madrid, porque paso allí toda mi vida, allí me educo y allí adquiero ese acento, ¿no? Que al final también el español es una cosa muy rica y también muchas veces la gente olvida que en Guinea Ecuatorial es la lengua oficial, es el único país de África en el que se habla español, se mantiene y es ampliamente bueno, sí, todos nos comunicamos aquí en Guinea en ese idioma. Entonces, bueno, pues crezco en España, estudio en España, sin embargo, por ahí, por 1997, Guinea Ecuatorial experimenta un cambio totalmente brutal en su economía y su PIB empieza a crecer en un 150%. Desde 1997 al 2008 se convierte en el país que más crece de la Tierra porque se descubren yacimientos muy rentables de petróleo. Entonces eso cambia completamente la historia del país, cómo se percibe desde fuera y una serie de, bueno, pues un montón de cuestiones, ¿no? Porque en cuanto eres interesante económicamente, pues tienes otra, ¿no? Se te percibe de otra manera. Y en ese momento, toda mi familia guineana que había emigrado en la década de los 90 hacia España, regresa a Guinea y establece negocios allí. Entre ellas mi madre vuelve a Guinea como en el 2002 y monta un restaurante. Entonces ya se queda a vivir aquí en Guinea y yo me quedo estudiando en España. Me quedo estudiando en un internado, hago ahí la carrera. Sin embargo, volvía cada verano aquí verano, Navidades, volvía aquí a Guinea y en un momento dado, en el pueblo donde mi madre se asienta, había un puerto franco petrolero en el que me ofrecen dar clases de inglés al personal ecuatoguineano, porque como he dicho, Guinea Ecuatorial es un país de habla hispana, y entonces los gestores del puerto eran sobre todo ingleses, escoceses, de habla inglesa y no había buena comunicación. Entonces, durante varios años me di clases de inglés allí a los locales para que pudiesen entenderse un poco mejor y de esa manera también conseguía yo financiar en España mis estudios. O sea, yo me pago la carrera en Madrid trabajando en Guinea Ecuatorial. Entonces, yo nunca pierdo este vínculo con Guinea, que es el país que más oportunidades me ha dado, además de España, ¿no? Y entonces, cuando estoy terminando la carrera en Madrid, yo estudio en la Complutense de Madrid Derecho,
Y en quinto, cuando todavía era el plan de licenciaturas y demás, Sí. me contacta el director financiero de esta empresa del Puerto Franco en el que yo trabajaba durante los veranos y navidades y me dice que se ofrece una pasantía en un despacho de abogados en Guinea para aprender un poco más sobre derecho petrolero, que era una cosa que yo no creía no había visto casi ni por asomo, quizás un poco de derecho marítimo, quizás Claro. alguna cosa un poco puntual, ¿no? Entonces me pareció súper interesante y en esa época, quiero decir, yo soy hija de la crisis del 2008. Entonces, cuando hice la universidad, ya las perspectivas de trabajo pues, no eran tan halagüeñas cuando terminó la carrera, por allá por 2014. Y entonces decido regresar a Guinea y empiezo a trabajar en un despacho que sobre todo se dedica a asesorar al Estado ecuatoguineano en materia de contratos petroleros con grandes empresas, sobre todo norteamericanas, y a otras subcontratistas del sector. Entonces, me especializo mucho en el sector petrolero y en el marco de los negocios de las relaciones público-privadas. Y con 22, 23 años estaba en medio de unas conversaciones, unas mesas de decisión, yo no decidía absolutamente nada, ¿no? Pero estaba en medio de unas cuestiones que yo decía, claro, ¿qué hago yo aquí? Pero claro, es que te das cuenta que, por ejemplo, nuestro continente, y me adelanto a muchas cuestiones, pero te das cuenta que en nuestro continente la gente joven es muy importante, ¿no? Porque al final podemos marcar esos saltos generacionales Efectivamente. Aquí. Entonces, bueno, pues mi historia está muy marcada por esa formación académica humanística española y pues, al final pues, con siento que le debo también a Guinea mucho porque me ha ayudado a forjarme como persona y como profesional en muchos aspectos. Y bueno, y todo esto, el emigrar, el remigrar, el estar lejos de tu familia, los temas económicos coyunturales, pues ha marcado muchísimo, como digo, mi decisión finalmente de hacer lo que hago hoy, ¿no? Justo iba a preguntarte qué te inspiró o qué te hizo fundar Lendar Sí. Partners y bueno, se especializa en temas de extranjería, pero explícanos un poco más en qué se especializa tú, porque aparte de eso sé que haces algunas otras cosas. Y bueno, ¿cuál fue tu principal desafío como, diré, mujer afrodescendiente española, si me permite la expresión, porque emigraste, volviste a venir? Yo te considero, bueno, sí, como estuviste largas temporadas en Guinea Ecuatorial, naciste ahí y bueno, tus orígenes siempre han estado contigo, y tú misma lo has dicho ahora, pues ¿a qué retos te enfrentaste? ¿A qué dificultades? A mí no me gusta la palabra dificultad, porque al final todo es un reto y dificultad es un término negativo, ¿no? Sí, yo lo veo también así. Yo creo que cada adversidad es un desafío y una oportunidad o de superarte o de pues poder dar la vuelta a la situación, ¿no? Y eso creo que yo siempre me he caracterizado por coger todo lo malo que me ha pasado y darle la vuelta y usarlo a mi favor. Por ello, por ejemplo, yo siempre cuento que, claro, cuando nosotros llegamos a España en la década de los 90, no había acceso a Internet. Google, no sé si no estaba ni gestándose. No. Entonces, claro, mi familia, empezando por mi madre, tenían un poco acceso a información que se mantiene y hasta hoy prácticamente, porque ahora todo se mezcla y todo se desorienta, que pasamos muchos años, a pesar de ser yo hija de español, muchos años siendo inmigrantes ilegales, o no sé cuál es la modalidad de decirlo ahora para no herir sensibilidades, pero o sea, sí, éramos inmigrantes ilegales durante muchos años por desconocimiento, ¿no? Y creo que no es hasta la ley del 4/2000 que se facilita que los inmigrantes puedan justificar que llevan un tiempo X en España a través de facturas. Fue un proceso facilitador y en ese proceso mi madre se pudo regularizar, me pude regularizar y claro, toda nuestra vida cambió. Toda nuestra vida cambió. El poder salir y volver a entrar de tu país
a tu país, volver a ver a tu familia. Esto es una cosa que a veces, por ejemplo, ahora que son fiestas y es Navidad y mucha gente se reencuentra con su familia, imaginad durante muchos años para la realidad de muchos inmigrantes no poder volver a su familia porque ha tomado una decisión de elegir querer una vida mejor y hasta que no se producen ciertos hitos no puede retomar. Entonces, cuando llega, yo tenía un negocio anterior que al final, pues como muchos negocios, con la nueva realidad se cae y sin embargo empiezo a recibir muchos comentarios y muchas preguntas por redes sociales sobre situaciones de diferentes personas. Oye, Jennifer, mi hijo está en España, estaba estudiando, no sé si puedo... Y muchísimas dudas sobre gente migrante que estaba aquí o allá o quería ir o que se había quedado atascada o millones de situaciones que yo dije, pues lo mismo, esto que es un problema que yo he experimentado, que conozco la ley y que puedo además a través de, por ejemplo, redes sociales y diferentes plataformas dar difusión y naturalizar, porque parece como el tema de inmigración, parece como un tema tabú, el que la gente le tiene miedo, otra gente tiene un completo desconocimiento, otra gente pues se avergüenza de poder decir tal, y a mí esto me encanta, esto de contar de yo he sido inmigrante ilegal y me encanta contarlo porque hay que naturalizarlo, porque es la realidad de miles de personas, porque hasta que no se facilitan los procedimientos, que pues es una realidad a la que se enfrentan muchas personas y pasa en España y pasa en todas partes del planeta, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Sí. Y entonces, en lugar de querer hacerlo como de una manera pues, poco profesional y cutre, pues decido empezar desde casa a ofrecer estas soluciones, pero registrando una sociedad que te cuesta, pues eso, con 200 euros más o menos, que te cuesta entre la notaría, el registro mercantil y demás. Y empecé poco a poco y con todos los ingresos que iba haciendo de permiso a permiso, empecé a dar los siguientes pasos, como creas una página de Instagram, creas una página de TikTok, facilitas que la gente pueda ponerse en contacto, les das respuestas, creas un WhatsApp profesional. O sea, una cosa muy arcaica que arrancó así y además, eventualmente, cambié el nombre del despacho a Ilende, que es el apellido de mi madre, sí, porque me parecía como un regalo y una forma de honrarla, porque había sido una inmigrante que había venido a España con su hija y que me parecía como una buena huella que había dejado a su hija inmigrante allí para poder ayudar a otros inmigrantes, ¿no? Y bueno, Ilende pues pasa de eso, de dedicarnos netamente al derecho de extranjería a que al final cuando te llega una persona te viene pues con su familia, te viene con sus intereses vitales, con sus problemas empresariales y al final nos dedicamos en Madrid a dar solución a temas de extranjería, pero cuando una persona ya confía en ti y le solucionas un tema íntimo y personal, ¿no? Como es que, pues eso, que sus hijos estén regularizados y no vayan a tener ningún problema y a la hora de escolarizarse, de graduarse, porque claro, el tema de la inmigración para las personas que viven, los millones de personas extranjeras que viven en España, es todo un tema que la persona nativa no se tiene que enfrentar. Y por eso hay muchísimo desconocimiento y en las facultades de Derecho también se ve muy por encima cuando en España el 12% de la población es inmigrante y al final es un nicho desatendido o atendido a muchas veces de aquella manera, ¿no? Entonces, nosotros quisimos buscar una forma de, pues eso es, por ejemplo, eso que yo había aprendido en el sector petrolero, que puedes imaginar cómo un abogado trata a un cliente del sector petrolero, no hace falta que lo detalle, pues querer traer, bajar esta forma de ofrecer servicio y de dar servicio y ayudar a muchas personas a recuperar un poco de dignidad que pierdes a veces en estos procesos migratorios, ¿no? No todo el mundo llega a Madrid en business class y se puede... La gente, bueno, pues que sufre de diferentes realidades y lo que tenemos que hacer es naturalizar y ver la manera de ayudarles a organizarse. Sí, aquí además en Canarias, como sabes, estamos viviendo el fenómeno de las pateras. Ya llevamos este año un récord absoluto de más de 40.000, 42.000 inmigrantes que han venido por esa vía. Es un drama tremendo y efectivamente, bueno, hay mucho por hacer en ese aspecto, ¿no? Te he leído en alguna entrevista, Jennifer, que, bueno, a veces en ese proceso de ayuda, de asistencia al migrante, descubres talento, ¿no? Y ¿cómo defines ese talento y cómo desde tu despacho lo potencias? Claro.
Al final yo intento no tener nunca una actitud victimista ante la vida, todo lo contrario, creo que, como he dicho, todas las situaciones malas hay que tratar de ver cómo darles la vuelta y usarlas a tu favor. Y incluso por eso como eso comentaba en algunas entrevistas que yo tengo personal de mi equipo en Madrid que entraron como clientes y contarme, pues mira, es que necesito pues, terminar de regularizarme o conseguir ya mi nacionalidad para poder así ejercer, simplemente, porque si estudias Derecho en España, por ejemplo, no puedes acceder a la abogacía si no eres nacional español, ¿no? Entonces, claro, el ser inmigrante muchas veces pone a la gente en una tesitura de tener que buscarse la vida porque no tienes respaldo familiar, económico en muchas ocasiones. Y como fue mi caso, yo me encontraba prácticamente sola en España. Sobre todo desde los 18 años estaba prácticamente sola. Y desde los 12 sin mi madre, ¿no? Y viviendo en internados. Entonces, quieras que no, mi personalidad resolutiva se fomenta. Y esto pasa con mucha gente que al final pues, se encuentra en unas circunstancias que tiene que buscarse las habichuelas, gente que tiene que trabajar a lo mejor desde que le permiten, desde que supera una barra de un bar y se ponen a trabajar. Entonces, he dado con mucha gente que posiblemente tuviese que tener trabajos muy precarios y poco estimuladores de su alma, vamos a decirlo así, y trabajan conmigo. Además, hacen que otra gente que se siente identificada con ellos cuando vienen o nos conocen por medios o de otras formas, digan, qué lugar más interesante, ¿no? Y ese es un poco también mi modelo de usar esta fuerza que tenemos muchas veces los inmigrantes de querer salir adelante, porque no nos queda otra opción para pues, potenciar sus carreras, para potenciar la atención. Claro, porque al final también esa empatía que tienes porque entiendes, no es que entiendas las situaciones, te las has vivido, entonces entiendes cuando una persona se desespera porque esté esperando una cita porque la plataforma esté saturada, no haya un hueco en una comisaría para ir a poner huellas, tengan quizás dificultades económicas e incluso para asumir las tasas. Entonces, tú lo entiendes porque lo ha pasado tu familia y quieras o no, una facilitación para nuestros clientes. Creo que les hace sentir muy cómodos porque llegan y somos casi todos negros y se sienten cómodos en ese contexto de no hace falta ni hablar de dónde venimos, ¿no? Y vamos a entender la situación, nos cuentan cosas sin vergüenza y sin pudor, ¿no? Pues mira, llegué así, me quedé irregular, tal, y yo le miro y digo, no tendría por qué juzgarte. Y eso creo que también nos ha hecho crecer muy rápido. Qué bueno, espectacular, Jennifer. Bueno, tú acabas de decir que, bueno, o lo dejas entrever y te he leído alguna otra entrevista también, pues he hecho mis deberes, que muchos inmigrantes son engañados, y es verdad, nosotros lo vivimos aquí, y que al final terminan siendo pues una mano de obra, perdón, barata, ¿no? ¿Qué cambios consideras necesarios para proteger mejor a ese migrante que viene a buscarse la vida porque no encuentra un futuro en su país de origen? Porque hay que recordar que el migrante no quiere salir de su país, se ve forzado a salir por supervivencia, no por otra cosa, no porque tenga un capricho de venir a Europa, ¿no? Entonces, ¿qué cambios consideras que son necesarios? Y no te hablo tanto a nivel legislativo, a la ley que también está en boca de todos, ¿no? Últimamente que quieren cambiarla para regularizar de golpe a no sé cuántos miles de personas, pero bueno, tú que eres especializada en esto, pues seguro que nos puedes orientar mejor. Yo además te estoy hablando hoy desde África. Y esto lo veo todos los días en mi contexto diario, con mis vecinos, con la gente que te encuentras, que además saben que tengo un despacho también en Madrid en el que nos dedicamos a la extranjería, que te preguntan, ¿no? El guineano, a diferencia de, por ejemplo, otros africanos del norte que tienen un acceso por mar muy accesible, digamos, saltan a un barco y esas barbaridades que suceden, pues tiene mucho más difícil salir desde donde está, ¿no? Entonces, por lo general, es un inmigrante que sale de manera regular de Guinea. Sin embargo, hay una fantasía con Europa, que lo comprendo, por lo que se ve en medios, por lo que ven en las películas, imagino yo muchas veces, ¿no? Que se idealiza.
Pero claro, se idealiza la vida de la persona local que tiene muchas generaciones detrás, que hereda, pero ser inmigrante de primera generación y muchas veces sin ningún tipo de recurso, ningún tipo de plan, es una odisea. Llegar a España y ponerte a merodear a ver qué surge. Pues yo la verdad que es así, cuando ves esas imágenes, porque al final yo para mí, ¿no? Soy muy panafricanista, lo veo como paisanos. Yo cuando veo a mis paisanos merodear por las calles, ya sea en Canarias, ya sea en Cataluña, ya sea en Madrid, en Almería, y donde también luego surgen tantos problemas sociales, pienso muchas veces, pero ¿qué haríamos con toda esa fuerza joven que se está perdiendo, que no está en África, levantando sus países y construyendo por sus países, ¿no? Porque al final estamos repitiendo errores de lo que lloramos hoy en día, de haber perdido generaciones de gente joven, la estamos repitiendo y no sé por qué se fomenta esto, ¿no? Yo entiendo que no existe una solución clara y única y sencilla, pero sí que creo que se mitifica un poco el concepto de Europa como un lugar soñado en el que llegas y luego también este tema de las ayudas, el tal, que es que no es la realidad. Y a mí la verdad que me descorazona porque luego ves, pues eso, de un lado y del otro, la convivencia no es clara, no es pacífica, no. Y luego, ¿qué te encuentras? Con un montón de gente, eso en el caso, por ejemplo, africano, pero también lo ves mucho con otras nacionalidades, que al final piensas, ¿a alguien le beneficia esto? Porque no puede ser que se promueva con el buenismo de, ¿qué derechos humanos? Derechos humanos de fomentar que la gente se tire al mar, deje a su familia llorando y encima llegue a un país donde muchas veces no es bienvenido por la forma en la que ha entrado, porque al final lo que se genera, ¿no? Porque al final de ahí se generará un montón de desesperación de un lado, del otro y un desorden y no favorece a nadie, es que no favorece a nadie, si lo piensas. Pero alguien debe beneficiar de alguna manera y seguramente económica para que esto suceda, para que puedas tener una persona que dices, no, en 3 años tienes que permanecer en España de manera irregular y ya después puedes acceder al arraigo. Y esa persona durante esos 3 años, ¿qué está haciendo? Trabajando para personas mayores, cuidando niños, limpiando casas, de manera sin contratos, sin prestaciones sociales, sin ningún tipo de garantía, que yo me parece estupendo y me encanta sobre todo ayudar a ese perfil de personas, ponerles todas las facilidades que pueda, porque sé lo que es. Pero me parece que muchas de esas veces hay gente que llega, sobre todo de Hispanoamérica, con titulaciones superiores y que no le queda otra que dedicarse a unas profesiones que no proceden. Entonces, y luego esto también se vio mucho en la pandemia, mucha gente que se quedó súper desprotegida. ¿No? Y luego lo vemos también pues, en el campo. Bueno, y estos son temas como muy coyunturales, pero al final de quien se aprovechan muchas veces es de los inmigrantes, generando también falsas dialécticas y promoviendo lo que estamos viendo, que me parece de una tristeza enorme, enorme como africana que lo veo. Es que estoy súper en contra de que se fomente que la solución del africano es ir a Europa. Claro que no. No. Claro que no. Entonces, bueno, es un tema bastante complejo, pero que creo que empieza por ahí. Nuestra solución no está en Europa. Nuestra solución está en mirar a África y dejar de estimular a los jóvenes, sobre todo, de que tienen oportunidades inmensas en Europa. ¿No es verdad? No es verdad. No. Y es lo que tú dices, es una pena que ese talento joven que podría quedarse en su país, porque seguramente muchos de esos migrantes están formados también. Tú decías Latinoamérica que venían con formación. Yo estoy seguro que muchos de los africanos que están llegando de forma irregular son gente formada, pero que no le ha quedado otro remedio o porque han venido engañadas por esas mafias dichosas para conseguir más salarios, mejores oportunidades, las subvenciones famosas, etcétera, ¿no? Yo suscribo cada palabra que has dicho, Jennifer, de verdad. Trabajando, Jennifer, en lo que haces, ¿no? Que al final estás ayudando a un montón de personas que vienen en una situación irregular, que vienen en una situación a veces o casi siempre precaria. Debe ser difícil para ti y para tu equipo hacer el equilibrio entre lo profesional y lo humano, ¿no? Porque tienes que empatizar bastante con las personas que vienen y verás bastantes situaciones complicadas, ¿no? Que se te ponen los pelos de punta. Sí, hemos visto ya bueno, no voy a decir de todo, pero hemos visto muchísimas cosas porque al final
tratamos con personas que se encuentran en cualquier lugar del mundo. Si no me acuerdo mal, el año pasado, creo que fue el antepasado, tratamos una situación de 2 jóvenes colombianos con unos expedientes psiquiátricos, unos cuadros psiquiátricos terroríficos por lo que estaban viviendo y tenían necesidad imperiosa de salir de allí. Y te encuentras con cosas que luego también, cuando trabajas en esto, luego también te das cuenta, por ejemplo, el tema de los asilos, cómo se banaliza muchas veces cuando hay otras personas que de verdad necesitan acceder con urgencia a esa protección, que al final se te ponen los pelos de punta, ¿no? Como pues por querer ir de buena persona y de caritativo, lo que destrozas es el acceso al sistema a quienes de verdad lo necesitan y desproteges muchas vidas. Entonces creo que, bueno, habría que poner un poco de coto a esos temas y nos llaman y nos cuentan de todo. Cuando yo hablo, y a veces me enfurezco un poco, ¿no?, sobre el tema, por ejemplo, de cómo se contemplan los arraigos, ¿no?, de, bueno, permanece 3 años, ¿no?, el arraigo social, por ejemplo. Si consigues trabajo, pues ya puedes acceder al permiso de residencia. Y al final, como digo, yo no creo que haya que desfomentar la inmigración, todo lo contrario, pero hay que de hecho, facilitar que se pueda acceder a ella, pero tampoco fomentarla irregular. Exacto. Entonces, pues eso, yo he atendido llamadas en las que hablas con personas que te dicen, bueno, ¿y qué te estás dedicando ahora para, no, o qué salto crees que puedes dar para acceder al permiso de residencia? No, bueno, soy escort, tal, con una voz bajita, rota. Y, mira, haces lo que tienes que hacer. No seré yo la que venga encima de la situación que tienes, venga yo a juzgarte. Claro que no. Vamos a ver cuál es la solución, ¿no? Entonces, como digo, yo creo que esa, más que empatía, es vamos a solucionar. No, yo no estoy ni para compadecerme de absolutamente nadie, ni para tampoco juzgar a nadie. Estoy para darle una solución a la persona que viene a mí buscando eso, soluciones. Y eso es lo que ofrecemos, ¿no? Y sobre todo que nada me genera ya sorpresa, porque entiendes cómo es el mundo, entiendes que es un lugar muchas veces cruel, entiendes que hay otras regiones, otros lugares del mundo que, pues eso, no tienen la paz y la estabilidad y la tranquilidad y la armonía social que tienen otros lugares. Y hay situaciones que son difíciles tampoco, y es una realidad también, y no hay que ser obtuso en esto, tampoco se puede ayudar a todo el planeta. Sin embargo, allí donde alcances, bueno, pues dentro del realismo, tratar de servir y tratar de facilitarle a la gente la vida, que de eso se trata. Y luego, bueno, se supone que ahora entrará en vigor la reforma del reglamento de extranjería, que viene a facilitar, pero eso también luego ya veremos a ver si entre la digitalización y las citas, los funcionarios y demás, pues esto se logra que sean procesos pues armoniosos, lógicos y razonablemente, ¿no? Sí, porque todos siempre decimos lo mismo. El sistema tributario, ahora me va a saltar una luz roja en Hacienda, pero el sistema tecnológico tributario funciona de maravilla, pero luego el de extranjería se caen las páginas cada 2 minutos. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué protegemos, porque primero hay que proteger a las personas y después ya protegemos a ver si a alguien se le ha escapado a un autónomo un euro arriba o abajo. Ojalá. Comentaba al principio, cuando te estaba dando paso, Jennifer, que tu despacho y Lend Partners tiene un fuerte enfoque de colaboración o de fomento de sinergia entre África y Europa, ¿no? Y aparte está en otros países fuera de Europa también, ahora nos comenta. ¿Qué oportunidades específicas deberían aprovechar las empresas africanas? Fíjate lo que estoy diciendo, estoy cambiando un poco el enfoque tradicional para entrar en el mercado europeo, porque hasta ahora, bueno, desde las instituciones españolas, desde las cámaras de comercio, patronales, se nos anima desde España a invertir y a exportar hacia África, pero yo por lo menos estoy notando un cambio de paradigma y estoy viendo cada vez empresas mejor preparadas en África, con mayor capacidad de financiación y con un potencial enorme para estar en Europa. No sé cómo lo ves tú, Jennifer. Pues yo también soy muy optimista respecto a la evolución del continente africano y por eso, bueno, hace ya más de 1 año y medio que nos instalamos formalmente aquí en Guinea Ecuatorial, que al final es mi país de origen, es el que mejor conozco y es un lugar estratégico en el continente porque se encuentra en pleno corazón de lo que se llama CEMAC, que es como, digamos, una microunión europea, para decirlo así,
Exacto. a unos 6 países del centro de África y con unas infraestructuras de la leche, tiene Sí, pues eso, acceso por carretera a 2 fronteras y a partir de ahí, bueno, unos puertos, aeropuertos, ta, ta, ta. Y como Guinea Ecuatorial, la gente a veces creo que mira hacia África y es el desconocimiento. Mira hacia África y piensa que aquí la gente, ¿no? Nos estamos quedando, ¿no? Por la imagen de todos los que salen de aquí, como si nos hemos quedado estancados y estamos viéndolas venir, ¿no? En África, además, hay que recordar que es el continente más joven, que más está creciendo demográficamente. No todo el mundo quiere ser emigrante, yo creo que, como decías antes, nadie emigra por capricho, exacto. generalmente, y aquí están sucediendo un montón de cuestiones a la vez. Hay que tener en cuenta que hemos estado paralizados muchísimos siglos. Sin embargo, en los últimos, voy a decir, 20, 30 años, aquí se están produciendo todas las revoluciones a la vez. La agrícola, la industrial, la tecnológica y la de la inteligencia artificial. En mi país, en Guinea Ecuatorial, hace unos meses en el Ministerio de Telecomunicaciones añadían una cartera que era la de inteligencia artificial. Entonces, Interesante. hay que echarle un ojo y no despistarse. Yo lo digo siempre, el no tener una estrategia africana es no tener una estrategia de crecimiento y viceversa. Hay que entender también, como decías, las dificultades que existen en África, por ejemplo, en el tema bancario y financiero, el acceso a la financiación. Pues, a raíz de eso, todas las soluciones que surgen, por ejemplo, todo el tema de la banca digital está hiperdesarrollada sí, está hiperdesarrollada en África, sobre todo en lugares, bueno, luego hay lugares más desarrollados que otros. Tienes Kenia, Ghana, Sudáfrica, luego todo el continente está, además estamos todos en competición de ir hacia adelante lo más rápido posible y luego, por ejemplo, yo hablo siempre hacia España, porque al final también me considero española a la vez y Claro. creo que también España tiene esta gran oportunidad de que España es también sinónimo de calidad, sobre todo, por ejemplo, en el sector de la alimentación, es sinónimo de tradición, de calidad, de cuidado. Y yo siempre lo digo, las relaciones naturales tendrían que ser hacia allí, que es el país más cercano a África, ¿no? Del continente europeo, por Sí, un lado. Entonces, pues aquí, como digo, Europa tiene una oportunidad porque Europa tiene el know-how en muchos aspectos. En cuanto a desarrollo, por ejemplo, de todo el tema industrial que estamos hablando. Aquí, por ejemplo, en el país en el que estoy, y en el país vecino, en Camerún y en Gabón, están haciendo unos esfuerzos por atraer no solo inversión en materia por ejemplo, de industrialización, pero se busca atraer mucho know-how, porque hasta ayer estábamos en el campo y estamos pasando ahora en menos de una década a producir nosotros. Entonces, tú ves sí, por ejemplo, mucha tecnología alemana, por ejemplo, en Camerún. He visitado un montón de fábricas, todo es maquinaria alemana. Ya, pero ¿quién maneja esas máquinas? total. Claro que hay oportunidades porque al final estamos en un mercado global y está creciendo. Pues la banca africana, imagina, pasar de ser una cuestión remota, porque seguíamos funcionando todos con papel moneda, a Exacto. digitalizar y bancarizar a 1.300 millones de personas. Bueno, la mayoría de estos son niños, pero eso nos habla del futuro, Sí, además, ¿no? sí, Entonces, claro, hay unas oportunidades en las dos direcciones, porque tampoco es eso. Mientras todo esto sucede, se va generando también una clase media. Una clase, como por ejemplo, yo soy un perfil de africano en la diáspora que regresa, pero que también tengo inversiones en Europa, que, que genero eso. sinergias. Como yo, hay 19.000 perfiles que están en ambos continentes, 19.000 fondos que trabajan con el continente y lo que yo diría a cualquiera que me esté escuchando es que no hay que despistarse con las narrativas de, oh, los africanos no llegan en patera, ya, pero bueno, pues por ejemplo, muchos de los que llegan de Senegal, hay que ir a ver Senegal, qué desarrollo está teniendo, Efectivamente. Efectivamente. y fomentar esa conversación de qué es lo que está sucediendo de verdad en África. No solo, oh, sí, claro que hay conflictos armados, también los hay en Europa, pero están sucediendo muchas más Efectivamente. cosas muy interesantes y el despistado, como digo, el cocodrilo que se duerme es cartera. Así que Tal cual, hay que Jennifer, tener... tal cual. Me encanta. Te voy a copiar esa frase. ¿Cuáles han sido las historias más inspiradoras que has presenciado? Bueno, nos contabas alguna de Colombia, pero especialmente de mujeres. Bueno, la de Colombia era una mujer que lograron emprender con éxito. Seguro que has visto casos en el devenir de tu profesión, de tu despacho, en donde has visto Sí. mujeres africanas que han migrado y al final han acabado emprendiendo, ¿no? Te hago
te hago la pregunta trampa de, oye, si tú tuvieses ahora el podcast Voces de África, ¿a quién entrevistarías de lo que has visto tú en tu despacho? Oh, wow. Bueno, sabes que por confidencialidad no puedo decir, No, no puedo sí, decir, obviamente, o sea, sin dar pero, nombre. pero sobre todo diría a mujeres jóvenes. Incluso también gente que trabaja conmigo, la verdad, porque no es evidente, no es tan obvio aceptar y asumir desafíos en un lugar tan complejo, porque Europa y España es complejo, es muy formal, muy burocratizado, el acceso a la financiación es limitado, porque ¿quién avala a una persona que no tiene nada? Exacto. ¿No? Hay muy poca, además en España hay como todavía muy poca tendencia a apostar por ideas, ¿no? Sí. Esto, por ejemplo, el mercado de Estados Unidos es en lo que se basa, en apostar por ideas, por innovación y por apostar fuerte. Todavía estamos, bueno, estamos en el nacimiento de eso de los venture capitals y demás, pero súper complejos. Y en este proceso, pues damos con muchísima gente, porque al final, por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho con universitarios que están terminando la carrera. Cuando terminas la carrera pasas a tener un tipo de permiso, que no es un permiso, es una autorización a estar, a estudiar, a trabajar un poquito, y luego tienes que decidir qué haces, si emprendes, si trabajas para otra persona, si te quedas buscando empleo o vas a hacer práctica. Entonces, en esos procesos son los que encuentras a la gente como más interesante, que no tiene absolutamente nada, pero a la vez no tiene nada que perder. Y eso es muy interesante, que por ejemplo es mi propio caso. Yo a día de hoy llevo casi 4 años con la empresa en España y no he accedido ni a medio crédito. Hemos hecho un crecimiento a pulmón, permiso a permiso, cliente a cliente y estrategia a estrategia, ¿no? Y eso es una cosa de la que no se habla lo suficiente, porque estamos enfocados pues en los dramas, ¿no? Pero no en, Sí. oye, ¿cómo fomentamos que la gente emprenda, arriesgue, genere empleo? Porque ese es el tema, y generas un empleo que al final los otros no ven. Porque yo trato con un montón de, yo trato con amigos y amigas emprendedores de más o menos mi edad, que estamos, bueno, pues yo estoy en la treintena, que cuando empiezan a contratar, a fichar a gente que sale de las facultades, por ejemplo, y demás, pues tienen muy difícil el dar con gente que se tome en serio su trabajo en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque al final tienen una comodidad que en el caso de la gente, por ejemplo, que a lo mejor se encuentra sola, sin familia, o su familia tiene muy pocos recursos, y ellos son como la esperanza de la familia de salir adelante, bueno, pues esa gente no bromea con su futuro. Y eso ¿No? es muy interesante y muy bonito de ver, sobre todo, sí, porque también, pues eso también vemos mucha queja, mucha fragilidad en muchas ocasiones y mucho me lo tiene que dar todo el Estado, ¿no? El Estado, sí. Yo creo que al final es la fuerza que llevamos dentro la que nos hace salir adelante, si queremos salir adelante, y esto lo veo muchísimo, porque solo el hecho de salir de tu país, irte a otro en el que todo es tan complejo y prosperar, aunque sea un poco, es todo ya un hito, y si luego ya logras tener una cuota de éxito razonable, bueno, pues eso es para estudiar, honestamente, y para estudiar esos cerebros que resisten tanta dificultad y la superan, ¿no? Pero si no, no te podría dar nombres porque es que si no me pones en un compromiso. Pero yo creo que sí. No quería meterte en ningún compromiso y es verdad que por confidencialidad no puedes compartir nombres, pero Escuchan, saben bueno, por lo menos has visto y bueno, y nosotros también, que hay casos en los que, wow, esa inspira, ¿no? Sí, Como decíamos antes. sí. Como mujer Muchísimos. africana, ¿qué consejo le darías a otras mujeres africanas que quieren emprender en España? O, bueno, seguro que has dado un montón de consejos ya, porque te habrán preguntado a medida Bueno, que tú les acompañas en ese proceso de regularización, si me permite la expresión. sí, Pero si los claro. compartes con las que te pueden escuchar, pues nos gustaría escucharlas y compartirlas. Pues bueno, yo tengo una cuestión un poco a veces compleja de manejar porque al final soy birracial, pero yo me identifico más con una mujer negra y africana porque al final, bueno, yo he crecido en Europa y siempre se me ha dejado claro, ¿no? Que era diferente y eso me ha parecido maravilloso.
En un momento cuando era más niña y sufría, por ejemplo, yo sufría un poco de bullying en el colegio, ¿no? Ahora es todo un drama, ¿no? Pero en mi época era, bueno, Sí, de todo, desde ponerme bolígrafos en el pelo porque lo tengo rizado y que no sé, y ver si no se caía, ¿no? Un poco con una, no sé si lo había visto en sí. alguna película del apartheid o qué cosas, ¿no? Que antes estoy haciendo esas cosas, pero que, bueno, Mm, que luego ahora con perspectiva pues me río, ¿no? Y creo que muchas veces, bueno, pues es muy difícil sobrellevar el ser diferente. Ser diferente físicamente, ser diferente culturalmente en ocasiones, y por ejemplo en España lingüísticamente, ¿no? Porque por ejemplo, de inmigración africana solo de mi país viene gente que habla español fluido y somos 1 millón y poco. claro, Entonces somos una minoría. Eh, Al final yo creo que, bueno, lo que yo siempre digo en los negocios, sobre todo, es cuál es tu factor diferenciador en mm, un mercado tan saturado. Bueno, pues si tu factor diferenciador es algo que incluso creas que puede ir en tu contra, todo lo contrario. Yo siempre le digo a mi equipo, porque tengo un montón de equipo que es de origen africano, por ejemplo, sí. y racializado, como se diga ahora, ¿no? Y les Ujú, digo, sabéis que cuando vais a entrar a una sala, sobre todo en salas en las que posiblemente no se os espera, vais a llamar la atención. Pues usar esa atención a vuestro favor, porque os van a pensar, y en cuanto abres la boca y dices, o te expresas de maravilla, te cuentas cosas súper interesantes, explicas a lo que te dedicas, hablas de todas las oportunidades que generas con tu trabajo, en ese momento te acabas de comer al 60% de la sala, a tu sí, edad y por tus condiciones. Te acabas de pasar 16 pantallas. Entonces, siempre digo, hay que maximizar. En lugar de verlo como una cosa que va en tu contra o victimizarte por ello, es cómo lo usas a tu favor, ¿no? Yo, por ejemplo, hice una entrevista que se viralizó bastante en aquel momento, en el que decía yo quiero copiar a Garrigues, que es de los, si no es el número uno, es de los número sí. uno de España, líderes en Europa, y lo decía así, ¿no? Yo quiero ser el Black Garrigues. Y eso se viralizó de tal manera que hasta el propio señor Antonio Garrigues Walker me quiso conocer y ahora somos amigos y de vez en Qué cuando paso a bueno. saludarle, porque en lugar de decir, no, no sé qué, eso es como, pues qué maravilla poder ser diferente, que cuando hablo y digo una cosa que llama la atención, de repente recibo atención que va a beneficio de las personas migrantes que ayudamos, de mi equipo, que me ayuda a mantener sus puestos de trabajo, que sigue dando visibilidad a que no por ser inmigrante o africano no puedas decir que en este mercado tan saturado todo lo que te diferencie debes usarlo a tu favor porque es un valor y es un activo, ¿no? Mucha gente intenta llamar la atención de diferentes maneras, pero si tú, por Sí. ejemplo, por una condición física ya la llamas, pues maximízalo y aprovechalo, en lugar de hacer que te haga venirte abajo o te haga dudar de ti mismo. Todo lo contrario. Tienes un toque de atención, mercantilízalo. Muy interesante, qué bueno, me gusta, me gusta. Eh, muy interesante. Bueno, seguimos hablando de formación, academia. Tú has sido coautora de la Guía de Extranjería, publicación bueno, que está disponible a través de tu web y algunos medios más. ¿Qué aspectos consideras fundamentales, Jennifer, para que los migrantes comprendan mejor este complicado marco legal que les afecta, ¿no? Pues lo comentabas así un poco, la ley que parece que se va a cambiar, no se va a cambiar. Bueno, están peleándose entre los partidos políticos a ver si se ponen de acuerdo de una vez. ¿Cómo haces tú esa formación, o no sé si es formación, sino cómo les haces ver lo complicado que es y cómo solventar esas dificultades, ¿no? De la ley? Sí, bueno, pues justo estaba yo en una conferencia en el Colegio de Abogados de Madrid y estaba hablando sobre emprendimiento en mi rama, que era la extranjería, ¿no? Entonces estaba contando cosas y se me acerca de la editorial al terminar y me proponen, no, en ese momento no me proponen, me comentan que, wow, qué interesante lo que has comentado sobre, pues eso, sobre la extranjería, como en el derecho bueno, la mayoría de despachos han obviado esa cuestión. Creo que ahora con el fomento pues, de una inmigración, digamos, con más recursos económicos que estamos experimentando en los últimos años, sobre todo en Madrid, por ejemplo, pues ha crecido un poquito esa atención, ¿no? Hacia todo el tema de las golden visas, las inversiones, etc. Pero hace unos años no era tan evidente, ya empezaba a ser evidente, pero no estaba tan de relieve. Y entonces me proponen eso, me proponen al tiempo
hacer una guía explicativa, me decían, para el abogado de trinchera, para que cualquier abogado pueda coger la extranjería y poder atender a un cliente con ello. Entonces, lo que tratamos de hacer con eso es mega simplificarlo para que cualquiera lo coja y entienda, bueno, esta es la referencia en la ley, este es el formulario, porque además tiene dibujos, tiene el formulario que te vas a encontrar en la web para complementarlo así, algún caso práctico, porque al final es una gran desconocida en la extranjería y había que facilitarlo, porque muchas veces, como yo digo, ese desconocimiento lleva a que te encuentras a gente que lleva, yo conozco gente que lleva estado 20 años en España irregular, y dices, pero ¿cómo es posible? Sí, posible. Wow. O que los hijos nacen y permanecen también irregulares en muchísimos años. Y luego también a unos fenómenos que yo no me gusta para nada fomentar, que son pues, temas de, y esto ha existido siempre y va a seguir existiendo, lo diga yo o no, los matrimonios, los contratos falsos, millones de fórmulas que dices, pero ¿por qué haces eso? Te gastas un dineral cuando, a lo mejor, si no estás trabajando con otra persona, si presentas un plan de negocios, puedes acceder a un permiso de residencia como trabajador por cuenta propia y entonces no dependes de nadie, porque también he visto casos de gente que se ha casado por papeles y luego esa persona con la que se casó, con la que llegó a un acuerdo económico, ya no le responde a los mensajes ni a las llamadas y no puede rehacer su vida, no se puede volver a casar, porque bueno, fue hace 10 años y yo ya paso. Entonces, claro. Esas son las situaciones sobre todo que a mí me generaban como, bueno, pues me generaban mucha rabia, porque si esta persona hubiese sabido que había otras formas de acceder a su permiso, no habría accedido a estas historias, ¿no? Y muchas veces se produce eso, ¿no? Y la gente también pues tiene una cierta, un gusto por lo prohibido, debe ser. Pero es que hay más soluciones que a veces por desconocimiento no se acceden a ellas. Eso por un lado. Y luego por otro lado también que cuando piensas en el abismal mundo burocrático, pues a cualquiera se le hace un mundo. Si el español medio con la declaración de la renta se vuelve loco, imagina sumarle un proceso de regularización en España. O sea, yo incluso también cuando me enfrenté a los primeros formularios me parecía una gincana espectacular. Y entonces con la guía buscamos pues, simplificarlo a lo máximo, ¿no? Ahora estamos también previendo si con la reforma podremos, pues lo mismo, vamos a redactar, dudo que una tercera edición, sino toda una nueva versión y eso, involucro a todo mi equipo en el desarrollo de la guía porque así se enriquece mucho de las experiencias que va teniendo cada uno en cada caso y se hace interesante y sobre todo, como digo, naturalizar, hablar de ello, divulgar, por eso también estoy aquí para poder divulgar un poco eso, ¿no? Que el desconocimiento muchas veces es lo que más genera complicaciones en la vida de la gente, ya sea en materia de extranjería, ya sea el desconocimiento del continente africano, ya sea el desconocimiento de las oportunidades. El desconocimiento es muy peligroso y lo que tratamos es de fomentar que se conozca, se simplifique y se entienda para que así la gente pueda acceder a sus derechos y haya también, pues eso, se mejore la armonía social que pasa por eso, pasa por el orden, ¿no? Claro. La convivencia pasa por el orden. Sí, súper interesante, Jennifer, de verdad. Enhorabuena por todo lo que haces, por lo que vas a hacer, porque, bueno, ¿qué planes tienes para tu despacho a medio, largo plazo, bueno, corto incluso? Bueno, nosotros lo que buscamos es expandir nuestras operaciones en África, por un lado, porque como digo, trabajo en extranjería, pero mi foco es cómo lograr que el africano no sueñe, o sea, mi sueño es que el africano no sueñe con escapar de África, es que el africano sueñe con África. Y como yo sueño con África, y estaba en Madrid y estaba dedicándome a esto, y yo estaba dando clases en universidades o hacía entrevistas sobre temas de África, de Guinea Ecuatorial, digo, ¿qué hago yo no siendo parte de lo que busco que suceda? Entonces, lo que vamos a buscar en los próximos años es fomentar la actividad empresarial de un lado y del otro, ejercer de puente donde podamos y sobre todo lograr un alcance geográfico mayor, porque al final nosotros mismos los africanos no vemos al continente como con las fronteras trazadas que tenemos, sino como una oportunidad de un mercado brutal que si se interconecta pasa a depender mucho menos de las exportaciones fuera del continente
Y ahí es donde veo también el futuro, ¿no? Pero además que de manera colaborativa. Creo muy poco todo el tema de, las ayudas a África, eso es una discusión de los 90. Tenemos que ver ahora cómo colaboramos con África, cómo todos salimos ganando. Y si el que no quiere tener esa conversación, bueno, pues lo lamento mucho porque la tónica está cambiando. Exacto, el continente que era no es el que vamos a ser. Y bueno, queremos ser parte de eso. Y para ello también entendemos que un punto clave es desde Europa, como digo, porque al final en Europa existe el know-how, pero en Europa no existen ciertos recursos naturales y, bueno, pues vamos a fomentar que haya pues, el fomento de las relaciones más justas, pero beneficiosas para todas las partes. Y en eso espero que juguemos un papel fundamental en Ilenda Partners y, bueno, y a todas las personas que lleguen a España y podamos servir para hacer su camino más amortiguado, más llevadero, más sencillo, pues también estaremos siempre para servir, porque eso no quiero abandonarlo nunca, y poder eso, no solo servir a africanos, sino a gente de todo el planeta que llega a España y quiera acceder también a oportunidades. Se trata de poder seguir generando oportunidades para el mayor número posible de personas. Genial. Pues Jennifer, no te molestamos más. Muchísimas gracias por tu tiempo en esta entrevista que ha sido espectacular. He aprendido cosas de extranjería que no conocía, he aprendido más sobre la trayectoria tuya y lo que haces en tu despacho, que no es poco. Y muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este ratito. Muchísimas gracias por escucharme y también por haberme invitado. Ha sido un placer y con algunos problemas tecnológicos, que también es en lo que estamos trabajando, que nuestras telecomunicaciones también sean cada vez mejores. Muchas gracias. Gracias a ti.